Muy bien, vamos a orar una vez más para pedirle la ayuda del Señor en este momento. Te damos gracias, Señor, por este día. Tú has sido fiel y tú siempre superas nuestras expectativas, Señor, con lo bueno que eres y la gracia que nos muestras y las cosas que nos das. Por eso estamos agradecidos en esta mañana y queremos alabar tu nombre y dedicarte este tiempo pidiéndote tu ayuda para que abras nuestra mente a entender tu palabra y que seamos moldeados por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos das y ahora pedimos tu ayuda. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos se están preguntando por qué Silvita vino con muletas esta mañana. Es una historia interesante, complicada. Nada más basta decir, no hay que patear a un perro dormido. Ella estaba dormida, el perro estaba a sus pies también dormido y ella hizo un movimiento bastante fuerte, como a veces suele hacer con su pierna, y pegó al perrito, a Flunchy, y Flunchy se asustó y pues ya la consecuencia está ahí. En las pantallas van a estar viendo unas fotos que Silvita y yo sacamos hace exactamente un mes, el día 24 de junio, en Roma. Tomamos estas fotos a las 5 de la mañana. Y preguntarán por qué estaban andando por la ciudad a las 5 de la mañana. Y ahí comienza mi historia. Era nuestro segundo día en Roma. Habíamos llegado el miércoles en la noche. El jueves habíamos pasado todo el día caminando por Roma, un día muy caliente. Llegamos en la noche al hotel muy cansados, bien sudados. Nos metimos a bañar y después fuimos directamente a la cama. Pero como traíamos el horario muy confundido porque son 9 horas de diferencia de aquí para Roma, eran las 11 de la noche ahí, que 2 de la tarde aquí en Sacramento. Así que no teníamos sueño, pero estábamos cansados. Y dije, pues vamos a descansar un ratito, y estábamos platicando. En un momento me quité los lentes, digo, tengo cansada la vista, ya no voy a leer ni ver nada, nada más voy a poner mis lentes aquí en la cama. Silvita fue al baño y regresó a la cama y de repente oigo, crunch. ¿Qué fue eso? Y Silvita dice, tus lentes. Mis lentes. Ahora tenía 2 lentes. ¿Y qué voy a hacer? Porque sin lentes yo no veo nada casi. O sea, sí veo, pero no veo detalles. ¿Cómo voy a disfrutar de las vacaciones si no puedo ver nada? Por ejemplo, veo que acaba de llegar Tony. Tony, bienvenido. No, es Francisco. No. Es un chiste que siempre hago con mis alumnos en la escuela. Entonces comenzamos a pensar, pues, ¿qué voy a hacer ahora sin lentes? Y dijeron, pues hay que llamar al oculista que nos mande por correo electrónico la receta, y ese mismo día, al día siguiente, teníamos que volar a Alemania. A las 8 de la mañana teníamos que estar en el aeropuerto. Dije, pues llegando a Alemania vamos a buscar a un oculista y pues ¿qué más podemos hacer? Finalmente nos dormimos como a las 12 de la noche, pero con ese pensamiento, ¿qué vamos a hacer? Toda la noche como que estaba soñando con eso. A las 4 de la mañana nos despertamos. Y otra vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahora dije, tengo una idea, hija. Yo no necesito a ningún oculista. Yo necesito cola loca. El super glue me va a salvar, la cola loca. Pero eran las 4 de la mañana y a las 8 teníamos que estar en el aeropuerto. Le digo a Silvita, pues lo que necesitamos encontrar es un Oxxo.
Un 7-Eleven, una tiendita, porque ahí vamos a encontrar la solución. Y me puse a buscar en Google Maps un supermercado, una tiendita de toda la noche. No había mucho. Finalmente encontré el nombre de un súper que decía que estaba abierta las 24 horas. Bajamos, ya eran como para las 5. Le pregunté al muchacho del hotel, ¿estará abierto este mercado? Dice, yo pienso que sí. Dice, ¿qué necesita? Y tratando de explicarle en italiano, le digo, cola loca, pegamento. Bueno, ahí entienden perfectamente el inglés. Sí, sí, dice, sí, ahí va a encontrar su cola loca. Bueno, total, que teníamos que caminar 20 minutos para llegar a este mercado. Pero como, no sé si vieron o si Carlitos o alguien puede volver a poner fue algo mágico. Y ahora le doy gracias a Dios que Silvita rompió mis lentes. Porque caminar por Roma a las 5 de la mañana fue una experiencia inolvidable, increíble. Y cuando estábamos caminando, y gracias a Dios por esto, porque estamos viendo cosas que jamás hubiéramos visto si hubiéramos seguido el plan normal del viaje. Es interesante cómo la vida es así, ¿verdad? A veces nos encontramos en una situación que pensamos que es algo muy malo y termina siendo algo de mucha bendición. En un día normal en Roma es como Disneylandia. Miles y miles de personas, filas grandísimas. Y para ver estos lugares, por ejemplo, el Coliseo, se llena de gente. Y nosotros a las 5 de la mañana teníamos toda la ciudad para nosotros. Era algo bello, increíble. Y sí, no sé si ahí están mis lentes. Ahí estábamos enfrente del supermercado y yo estaba con mi cola loca juntando las piezas. Y todavía, aquí los tengo, todavía los estoy usando. Ahora van a decir, ok, pero ¿qué tiene esto que ver con la palabra de Dios? Voy para eso. Como un hermano dijo, no, al principio del sermón no entendía a dónde ibas, pero al final no estuvo tan mal, Mike. Gracias por el cumplido. Cuando andábamos caminando por el antiguo foro romano, le dije a Silvita, mira mi amor, ahí ese edificio que ves fue la cárcel donde estuvieron Pedro y Pablo. Y le dije, ¿te imaginas cómo estamos caminando por estas calles donde ellos también pasaron en un momento? Y comencé a pensar un poco en la situación de ellos en Roma, porque ellos no fueron como viajeros como nosotros. Y en el último mes he estado meditando en eso. ¿Cómo era la vida para Pablo en esos tiempos, hace casi 2000 años? ¿Cómo era para Pedro? Y comencé a reflexionar un poco en lo que la Biblia dice del tiempo de ellos en Roma. Voy a enfocar más en la vida de Pablo porque tenemos más información en la Biblia acerca de lo que le pasó a él en Roma. Pero creo que hay unas enseñanzas muy importantes que podemos sacar de la experiencia de Pablo cuando él estuvo en Roma y cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Como dije, Pablo no llegó como ningún turista, llegó cautivo. Y su experiencia en Roma no fue muy placentera. Al contrario, fueron años difíciles para él. Pero en medio de esas dificultades que él estaba experimentando, él aprendió cosas muy importantes acerca de Dios, acerca de cómo Dios usa situaciones complicadas.
Y creo que ese es el mensaje que Dios va a tener para nosotros hoy. Porque todos a veces nos encontramos en situaciones complicadas, ¿verdad? Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, donde Pablo nos comienza a dar un poco de lo que él está experimentando ahí, siendo preso en la gran ciudad de Roma. 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 6 en adelante. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le dice ahora a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que el tono es un poco oscuro, verdad? Que Pablo no estaba viviendo su mejor momento. Estaba solo, había sido abandonado por sus amigos. Había sido traicionado por unos. Y cuando tuvo que dar su primera defensa en la corte romana, dice que ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, todos me abandonaron. Creo que todos nos podemos identificar con una gran decepción, ¿verdad? Cuando la gente nos ha decepcionado. Es triste, pero sucede frecuentemente. Sucede en la familia a veces sucede en el lugar de trabajo y a veces hasta sucede aquí en la iglesia. Todos hemos sido decepcionados por alguien. Y probablemente todos hemos decepcionado a alguien. Porque todos padecemos de esta terrible enfermedad que se llama el pecado. Y no siempre somos constantes. No siempre somos dignos de confianza. A veces fallamos y a veces nos fallan. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Había una iglesia en Roma. Habían hermanos que ahí lo hubieran podido respaldar
De hecho, cuando él llegó a Roma y entró por la vía Apia Antica, los hermanos salieron a recibirlo y estaban gozosos porque Pablo, el gran misionero, estaba visitando su iglesia. Pero en el momento cuando más los necesitaban, no estaban ahí. Y los historiadores piensan que tal vez porque no querían llamar la atención a su iglesia, sabían que el emperador de aquel entonces, Nerón, era un hombre sanguinario. Era un hombre cruel, un hombre que inventaba maneras de torturar a la gente, de matar a los cristianos. Y ellos sabían que Pablo pues tenía que presentarse delante de él, tenía que ir a su juicio final. Como Pablo había apelado al César, al emperador romano, tenía que finalmente llegar a su juicio. Y tenía que defenderse de los cargos que los judíos en Jerusalén habían levantado en su contra. Y la iglesia tal vez haya dicho, pues tú adelante Pablo, sí, tienes que hacer eso, tienes que hacer la obra de Dios, pero nosotros pues no, nosotros vamos a quedar atrás, no queremos llamar la atención. Y Pablo dice, ninguno estuvo a mi lado. Y ahora está solo, dice que solo Lucas está conmigo. Los demás se han ido, otros lo han traicionado. Y está solo. Está solo y tiene un futuro muy incierto. Y el tiempo que está esperando no es de semanas, son años. El proceso judicial de los romanos tardaba mucho. Y las evidencias bíblicas dicen que al menos estuvo ahí Pablo 2 años esperando ir a la corte. Y probable más, hasta 5 años estaba ahí. En momentos estaba bajo arresto domiciliario, pero a veces estaba en la cárcel. Y probablemente justo antes del juicio final estaba en un calabozo, estaba en un lugar feo, en una cueva. Y cuando está en su casa, dice en Hechos que estaba en una casa rentada con un soldado romano cuidándolo todo el tiempo. Estaba con la ansiedad de no saber cuándo iba a ser su último día en su casa, que cuándo lo iban a llamar al tribunal, cuándo lo iban a llamar delante del rey y cuándo lo iban a mandar finalmente a la cárcel. Y sabiendo que iba a ir delante del rey y iba a proclamar a Jesucristo como el único Señor. Y sabiendo que eso era una cosa que los romanos no toleraban. Podían tolerar muchas cosas, pero negar que el emperador fuera el rey era imperdonable. Y aquí Pablo iba a ir delante del César y decir, Jesucristo es el rey. Jesucristo es el emperador de mi vida. Tú no eres emperador, Jesucristo es. Tú no eres Señor, Jesucristo es el Señor. Y Pablo sabía que al hacer eso iba a recibir seguramente la pena de muerte. Así que estaba solo, con un futuro muy incierto. Probablemente todo pintaba para lo más negativo. Y estaba enfermo y frío. Aquí en este pasaje no dice de sus enfermedades, pero da indicaciones de que tenía mucho frío, porque le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote. Trae mi capa porque hace frío. Y probablemente por sus enfermedades crónicas, en otras epístolas habla de sus enfermedades, ya estaba más avanzado en años y probablemente ya no se sentía bien.
Así que una situación bastante difícil, bastante pesada para Pablo. Y creo que ahí es donde nos identificamos con él, ¿verdad? Porque hemos pasado por momentos de mucha soledad, de mucha ansiedad acerca del futuro. Hemos pasado por enfermedades, momentos cuando pensamos que todo me está yendo mal. Y mañana me va a ir peor. Y posiblemente alguien en este momento está sintiéndose así. ¿Cuántos tienen un poco de ansiedad acerca de lo que viene en este país? Con la economía. O tal vez con la salud. La salud, como dice mi mamá, ya no somos spring chickens. Todos nosotros estamos entrando en una edad cuando vamos con el médico y ya no siempre son buenas noticias del médico, ¿verdad? O sea, muy diferente a nuestra situación, pero al mismo tiempo sí, lo que pasamos nosotros muchas veces tiene que ver con eso, la soledad y la incertidumbre y las enfermedades. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Vean lo que hace Pablo. Son 3 cosas que veo en él que me llaman la atención. Primero, no se llena de ira y no se llena de rencor. Sobre todo cuando está mencionando a los amigos que le han traicionado, los amigos que le han fallado. Pablo dice, Señor, castígalos. Señor, que caiga el fuego sobre sus cabezas. Señor, trae tu juicio sobre ellos. Y esa es la reacción normal, ¿verdad? Cuando alguien nos engaña, cuando nos decepciona. Queremos la venganza. Queremos que sufran. Hay una frase en inglés que decimos, ¿sabes? We like to stew in anger. Nos guisamos en el enojo. Nos estofamos en la ira. ¿Cuál sería el equivalente en español? Nos bañamos en la ira, ¿verdad? Tal vez hay una manera mejor de decirlo en español, pero es esa idea de que nos llenamos de rencor contra los que nos han lastimado. Y Pablo no. Dice, todos me abandonaron. Y luego dice, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Está bien. Está bien. Si uno quiere ser verdaderamente libre, tiene que aprender a perdonar a la gente que le ha lastimado. Porque cuando uno trae ese rencor muy dentro del corazón, son cadenas. Nos encadenamos a nosotros mismos. Nos envenenamos a nosotros mismos con ese rencor. La primera cosa que Pablo nos enseña, pues sí se puede. Sí se puede perdonar a los que nos han ofendido. Segundo, lo que vemos de Pablo es que pone manos a la obra. No dice, pues está difícil, estoy aquí, estoy encerrado, no puedo salir de mi casa, aquí tengo un soldado romano cuidándome 24 horas al día. Pues ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Vayamos a Hechos 28 del Hechos. Hechos 28, al final. Hechos 28, 30 y 31.
Así termina el libro de Hechos. Pablo está en Roma y dice esto: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo entiende una cosa muy importante. Entiende que a veces la adversidad es una oportunidad. Nuestra cultura nos dice que la adversidad es algo que tenemos que evitar a todo costo. Hay que evitar el sufrimiento. El sufrimiento siempre es malo. Ahora, la Biblia nunca dice que debemos buscar el sufrimiento, que debemos tratar de encontrar adversidad. Pero la Biblia sí nos enseña que muchas veces cuando la adversidad, las situaciones difíciles vienen a la vida, muchas veces es una gran oportunidad para servir a Dios. Y es lo que Pablo hace. Dice, ok, estoy encerrado, no puedo salir de mi casa, pues lo que tengo que hacer es abrir la puerta. Yo no puedo ir a ningún lado, pero me pueden venir a mí. Y él comienza a recibir a todos los que a él venían. Dice, voy a aprovechar hasta lo máximo para hablar de Jesús. Estoy aquí por causa de Jesús y voy a hablar de Jesús porque Jesús no me ha desamparado. Y Pablo, estando en esa circunstancia, en vez de enfocarse en lo que es malo o en enfocarse en lo que es incierto, dice, me voy a enfocar en lo que ha sido cierto en mi vida. Yo no sé qué viene mañana, pero una cosa que sí sé es que Dios siempre ha estado a mi lado. Cuando los demás me han desamparado, Dios no. Yo no estoy solo, porque el Señor está conmigo. Y es lo que dice en 2 de Timoteo 4:17, regresando a ese pasaje, dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Entonces, cuando la vida es incierta, cuando estamos comenzando a sentir esas olas de ansiedad, Pablo dice, agárrense de lo que sí es cierto. El Señor está a tu lado. Tú no estás solo. Sí, puede estar muy difícil tu situación, pero tú nunca vas a estar solo, porque Dios está a tu lado. Y no solamente eso, sino que Dios puede usar tu situación difícil para llevar a cabo algo mucho más grande, algo que tú ni te lo puedes imaginar. Dios usó mis cadenas para que los gentiles en Roma escucharan acerca de Jesucristo. Dios no te va a defraudar. Y vemos que Dios usó este sufrimiento de Pablo para algo sumamente grande. Primero vemos que Dios usó la situación de Pablo para hacer algo grande en Pablo mismo. Pablo, a través de sufrimiento, aprendió que Jesucristo es suficiente para él. Otra carta que Pablo escribió de Roma fue la epístola a los Filipenses. Vayamos ahí tantito. Oigan lo que dice Pablo. En medio de su sufrimiento, en medio del dolor de haber sido abandonado por todos,
habla de lo que el Señor le había enseñado. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia otra vez entre vosotros. Entonces está diciendo lo que he aprendido es que si voy a permanecer en estas circunstancias, está bien, porque estoy viviendo para Cristo. Cristo está conmigo. Para mí eso es lo que necesito. Es suficiente. No necesito más. Luego al final de Filipenses lo dice de otra manera, pero es el mismo mensaje. Dice, en gran manera, Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo que también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme. Y antes me habían abandonado, ahora me están apoyando otra vez, pero está bien. Porque he aprendido que lo que realmente necesito es a Cristo. Y cuando me dependo de Cristo, estoy bien. Y no importa la circunstancia. No importa si tengo o si no tengo. No importa si me siento bien o me siento mal. Si tengo a Cristo, es suficiente para mí. Basta. Basta el amor de Jesucristo. Y hay momentos que nosotros también hemos llegado a sentir eso, a experimentar eso. Y a veces la vida nos lleva otra vez lejos de Él. Pero sabemos que en Cristo es lo mejor. En Cristo es la satisfacción. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. También en la iglesia. En la iglesia Dios usó la situación de Pablo. Porque los hermanos al principio tuvieron mucho miedo y por eso no apoyaron a Pablo en su momento de gran necesidad. Pero luego dice Pablo en Filipenses que con el tiempo comenzaron a aprender de él. Dice en Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y Pablo les dio un ejemplo que necesitaban desesperadamente porque tenían mucho miedo al principio. Y luego vieron, ok, Pablo pasó por esta situación, Pablo pasó por sus precisiones, Pablo tuvo que aparecer ante el juez. Y Pablo habló con valentía. Y nosotros lo podemos hacer también. Con mis prisiones los hermanos cobraron ánimo. Y ahora se atreven a mucho más a hablar la palabra sin temor.
¿Te das cuenta que la manera que tú enfrentas la adversidad es un ejemplo para los que te están viendo? Y cuando te ven a ti acercándose a Jesucristo, poniendo toda tu fe en condiciones miserables, poniendo toda tu fe en el Señor y diciendo, el Señor me sostiene, el Señor me ayuda, el Señor me está levantando. Estoy mal, pero estoy bien. Estoy triste, pero tengo gozo en el Señor. Estoy sano, estoy enfermo, pero estoy en otro nivel muy sano por el Señor Jesucristo. Y los hermanos ven eso. Y el mundo ve eso. Y eso predica mucho más que cualquier sermón. Cuando ven realmente lo que el Señor hace en nosotros, pues, cuando estamos pasando por momentos difíciles, eso es lo que realmente predica al mundo. Y lo he dicho muchas veces, la gente no se identifica con el éxito. La gente se identifica con la lucha. Porque para la gran mayoría de la gente, la vida es una lucha. No es fácil. Y cuando damos la impresión, pues no, tenemos todo perfecto, todo está bien en mi vida, no, es como mi Instagram, es como mi Facebook. Puro gozo, pura sonrisa. Y la gente dice, pues no, eso, pues así no es mi vida. Pero cuando somos sinceros y somos reales y decimos, pues yo batallo con cosas muy fuertes en mi vida. Y yo no sé qué hacer sino confiar en el Señor Jesucristo. La gente oye eso y dice, pues es cierto, ¿verdad? Somos débiles, somos pecadores fallidos. Necesitamos algo más, necesitamos algo más grande. Y lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo, estaba usando su sufrimiento para que la gente viera que si dependen de mí, si ponen su fe en mí, su esperanza en mí, es todo lo que necesitan. So Dios usó esta situación en la vida de Pablo, en la vida de la iglesia, pero también entre los gentiles en el mundo. Dice Pablo en Filipenses otra vez 1:12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el evangelio por medio de este sufrimiento de Pablo estaba llegando a los niveles más altos de la sociedad romana. Los soldados estaban escuchando el mensaje. El emperador iba a escuchar el mensaje. Y se estaba extendiendo cada vez más el evangelio de Jesucristo. Y nosotros pensamos a veces que no, para que se predique la palabra o para que haya un movimiento de Dios, necesitamos algo grande. Necesitamos una mega iglesia. Necesitamos una campaña en el Golden One Center. O necesitamos algo, Pablo, tal vez los romanos vienen, no, necesitamos en el Coliseo. Vamos a tener una campaña evangelística. Esa es la manera que Dios va a tocar el corazón de los romanos. Y pensamos que Dios necesita algo grande para moverse. Y Dios dice no. Dios dice, yo necesito a una persona entregada. Es lo que necesito, una persona entregada en una casa rentada. Y necesito que esa persona abra sus puertas. Y es lo que hace Pablo. Simplemente abre la puerta. Vengan a visitarme. Y les voy a contar lo que Dios está haciendo en mi vida. Pablo nunca apareció en el Coliseo. Pero por esos momentos de fidelidad,
de abrir la puerta de su casa, invitar a todos y enseñarles acerca de Jesucristo y el reino de Dios, Dios cambió la historia. Porque Roma era una ciudad pagana. Los templos eran a los dioses. Y en poco tiempo, y a pesar de todas las persecuciones, porque los emperadores romanos hicieron todo lo posible para extinguir el movimiento del cristianismo en Roma. Pero Dios tuvo la última palabra. Porque ahí la iglesia se levantó de una manera impresionante. Y hoy en día la evidencia todavía está ahí. Porque si tú vas caminando por las calles de Roma, hay una iglesia en cada esquina. Hay más iglesias que tiendas. Desgraciadamente muchas de esas iglesias se han apartado del evangelio y están vacías hoy en día. Pero son un recordatorio que en ese momento, en el principio de la iglesia, se extendió con fuerza. Y Jesucristo fue proclamado en Roma y después en toda la extensión del Imperio Romano. Y se fue extendiendo. Entonces, Dios no necesita a los mejores predicadores. Dios no necesita de la mejor tecnología. Dios simplemente necesita a gente fiel. Y es lo que hizo Pablo. Fue fiel a su llamado en su momento, en medio de su sufrimiento. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Creo que ya es tiempo de terminar. Ya hablé demasiado, pero voy a acabar con esto. Piensa en las circunstancias negativas de tu vida hoy. Y piensa lo que te está tal vez hundiendo en la depresión o en la ansiedad. O lo que te está doliendo de personas que te han abandonado, te han fallado. Y veamos un poco la respuesta de Pablo. ¿Cómo le hizo Pablo en ese momento difícil? Y aprendamos de eso. Y aprendamos que las circunstancias en las que nos encontramos no limitan nuestro potencial para Dios. Y no limitan la obra que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Y esas circunstancias no tienen que definir nuestra actitud. El peor momento en nuestros ojos puede ser el momento que Dios decide usar para hacer algo grande con implicaciones eternas. Tu sufrimiento puede tener un impacto en la vida de alguien que dure para siempre. Entonces te digo que tu dolor no es en vano. Lo que estás pasando no es en vano. Dios lo puede redimir. Dios lo puede usar. Dios puede cambiar el mundo por ese momento que tú estás pasando ahorita. Así que acércate a Él. Nos acerquemos a Él.
Busquemos a Jesús con más fervor. Busquemos su voluntad con más empeño. Señor, ¿cómo me vas a usar? ¿Cómo vas a usar mis circunstancias para que tú seas glorificado? Para que otros sepan de ti, para que otros tengan la libertad en ti, para que otros tengan la salvación en ti. Usa mi vida, Señor. Está bien, está bien. Puedes usar mi sufrimiento, Señor. Te lo entrego a ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este momento. Silvita, no. Quédate ahí. No sabemos qué tribulación está enfrentando mi hermano que está al lado. Y muchas veces venimos y no queremos hablar de eso. Pero probablemente alguien aquí hoy está pasando por un momento muy difícil. Oremos los unos por los otros. No solamente ahorita, sino siempre, en la semana. Esta semana comencé a orar por unos hermanos y no era nada de levantarme bien temprano en la mañana, a ponerme de rodillas. Simplemente estábamos en un lugar, estábamos caminando y pensé en unos hermanos y yo dije, Señor, bendice a mis hermanos. Yo amo a mis hermanos. Y a veces eso es suficiente. Oremos siempre los unos por los otros. Que el Señor nos fortalezca, que nos dé valentía de predicar su palabra, que nos ayude en las situaciones en las cuales estamos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, la manera que nos ministra, la manera que nos enseña y la gran consolación que recibimos de tu palabra, que nunca estamos solos, Señor. Estás con nosotros. Todo el mundo nos puede abandonar, pero tú ya mostraste en Cristo Jesús que jamás nos abandonarás, Señor. Y por eso te alabamos en este día. Gracias porque en todo momento tú estás con nosotros, en los momentos buenos y en los malos. Y tú tienes la gran capacidad del Señor de redimir nuestros momentos malos y usarlos para algo bueno, para tu gloria, Señor. Haz eso, pedimos. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos hoy, los que están aquí sufriendo hoy, que vienen con el corazón quebrantado. Y te alabamos porque sabemos que tú estás cerca de los quebrantados de corazón. Y tú traes aguas frescas de refrigerio a almas que están abatidas, Señor. Gracias por tus promesas, gracias por tu amor, gracias porque nunca nos dejas. Y te amamos y te alabamos y te damos este día y esta semana. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestro pastor que va a venir mañana en el avión. Cuídalo, Señor, cuida a su familia, cuida a los demás hermanos que están viajando. Bendice a los hermanos de esta iglesia, los que están aquí presentes, los que se han ido, donde quiera que estén, Señor. Bendice a nuestros amigos. Que seamos luz aquí. Bendice lo que viene en esta semana en la escuela bíblica de vacaciones, Señor. Usa ese tiempo, el esfuerzo de los muchachos para cambiar corazones, como hemos visto en el pasado. Como tú, cuando entras en la vida de alguien, ven que hay algo especial y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por este día. Te damos todo el amor, todo el honor en el nombre de Jesucristo.